Eren Jaeger tenía que ganar. Sí, quería destruir a todo el mundo, pero no tenía opción. Después de una temporada casi perfecta de Jujutsu Kaisen, ¿con qué más íbamos a seguir este canal si no era con uno de los personajes más perfectos, icónicos, controversiales, sexys y la razón por la que muchos nos dejamos crecer el cabello alguna vez? El hermoso Eren Jaeger, protagonista de uno de los animes más espectaculares que me he visto en mi vida. El héroe incomprendido, el niño que perdió la cabeza, literalmente, visto por muchos como un villano, como un cínico genocida. Y hoy no saben lo equivocados que están. Hoy veremos por qué Eren debía ganar. De hecho ganó. Veremos la historia de Shingeki no Kyojin desde su perspectiva, sus razones, su manera de ver el mundo, su vida y su deprimente final. La historia de Eren comienza en Paradise, en el distrito de Shiganshina, un lugar que se encuentra rodeado por 3 murallas, aislado del resto, donde se consideran los únicos humanos en un mundo lleno de titanes. Aquí Eren Jaeger es un niño, junto con sus amigos Armin y Mikasa, con quienes comparten un mismo deseo, el deseo de libertad. Quiero que nos quedemos con esa palabra porque es muy importante, es la base de la vida de Eren. Libertad. El ideal de Eren desde el principio fue saber qué había fuera de esas murallas. Pero ahí va Pie Escupa para arriba y le va a caer en la frente. Un día como cualquier otro, aparecen unos titanes muy diferentes al resto. Uno que es putísimamente grande y el otro que tiene una armadura, bueno, el caso. Estos dos le abren un hueco a la muralla que los protegía del exterior, a la muralla María. Traducción: una masacre de 70 perra y huevo. Por primera vez, después de siglos, los titanes habían entrado a la muralla. Había muerte, grito, pánico. Y como si fuera obra del destino, Eren termina viendo con sus propios ojos cómo un titán se come a su propia madre. Detalle que le ocasiona profundo rencor hacia los titanes, rencor que lo guiará en el futuro. En el inicio de la vida de Eren hay 3 factores que lo marcan. El primero, el deseo de libertad. Pese a ser un niño, comprende que nació encerrado, que hay un mundo fuera de esas murallas y quiere ser libre en ese mundo, aunque está restringido, obvio, por los titanes, pero bueno, la idea de libertad está ahí. 2, por el rencor que le tiene a esos titanes, primeramente por ser quienes lo mantienen encerrado en esas murallas, y añadiendo el detalle que vio con sus propios ojos como un titán se devoraba a su mamá. Y tercero, el amor que le tiene a sus amigos, a Armin y a Mikasa. Esto es la libertad. Un par de años después, los 3 se unen al ejército, guiados por su deseo de venganza por parte de Eren, de libertad por parte de Armin, y Mikasa para cuidar a Eren, graduándose a los 15 años y uniéndose al cuerpo de reconocimiento junto con otros personajes bastante importantes como Annie, Reiner, Bertolt, como se llame, Connie, Jean, Sasha e Historia. Y presentándonos también otros personajes muy importantes como son Erwin, Levi, Hans y bueno, otros más que tal vez no son tan importantes. Pero sobre todo, ojo con los primeros 3. Como si no se lo hubieran visto. Un día hay un segundo ataque en el distrito Toros, donde de nuevo aparece el titán colosal abriendo un hueco a la muralla Rose, la segunda muralla. En medio de la pelea, obviamente con tantos novatos, hay caos, hay muerte, hay gritos. Y en un punto, Eren, al intentar salvar a Armin de un titán, este se lo termina comiendo. Termina siendo tragado por ese titán, lo cual nos revela algo que le va a cambiar la vida a Eren completamente. Él tiene en su interior el titán de ataque, que es uno de los 9 titanes especiales que hay en el mundo. El fundador, el de ataque, el colosal, el acorazado, el hembra, el bestia, el mandíbula, el carguero y el martillo. Fin de la aclaración. Nadie sabía cómo, nadie entendía por qué, ni siquiera el mismo Eren. Fue un punto y aparte en la vida de él. Bueno, no solo para él, para el cuerpo de reconocimiento en general, para la humanidad. Y desde ese punto Eren dejó de verse como un soldado más, empezó a verse como un arma. Con esto ya está más que claro que no solo Eren, la humanidad entera desconoce muchas cosas sobre los titanes, sobre el mundo en general. Empiezan a surgir dudas. ¿Por qué Eren es un titán? Y si Eren se convirtió en titán, ¿por qué otras personas no podrían? ¿No será posible que de pronto el colosal y el acorazado, que son diferentes a los que ya conocían, también sean personas?
El poder de Eren termina siendo muy importante para el cuerpo de reconocimiento. Tener un titán de su lado era bastante positivo, que para pelear termina sellando un hueco que le hicieron a la muralla. En fin, Eren se vuelve bastante especial. Y un día en una expedición terminan conociendo a un nuevo titán, al titán hembra, quien parece que en cierto momento intenta secuestrar a Eren, lo cual nos desata una pelea, una gonorrea, pero termina revelándonos que ese titán era Annie. Y posteriormente sabemos que Reiner y Bertolt, o como se llame, también son titanes, el acorazado y el colosal respectivamente. Y esto cambia toda la perspectiva de Eren. Esta temporada, la segunda y la tercera, son para mí las más interesantes porque son donde descubrimos la verdad del mundo, donde se nos muestra la mayoría de información de qué son los titanes, de cómo surgieron, cómo funcionan las murallas que están hechas de titanes. Esto es uno de los descubrimientos más importantes, de dónde viene cada personaje, sus intenciones reales y lo grande que es el mundo, no limitándose a Paradis, mucho más grande. Este cúmulo de revelaciones es fundamental para el desarrollo de personaje de Eren Jaeger, porque aparte de conocer el mundo, la existencia de Marley, de donde viene justamente Annie, Reiner y Bertolt, como se llame, dejando de ser Paradis el centro del mundo, también conoce su pasado, como por ejemplo que su padre era el anterior portador del titán de ataque, el cual usó para atacar a la familia real, quitarles el fundador y heredárselos a Eren. O sea, sí, también tiene un fundador. Aparte también de conocer detalles del pasado del papá antes de llegar a Paradis, cuando era un revolucionario en Marley, y cómo esto lo conecta como medio hermano de un personaje muy importante que es Zeke. Son muchos los detalles que cambian la perspectiva de Eren en este punto. Y sobre todo, aquí podemos ver cómo se cambia el concepto de libertad. La libertad que imaginaban de niños de salir de las murallas no era como pensaban. Ellos no eran considerados los buenos del cuento. Por Marley, ellos eran los malos, los demonios. Y este es un choque de realidad bastante fuerte. El punto en que comprende que no hay buenos ni malos. Simplemente depende de quién cuente la historia. Hay que destacar un punto muy importante en la historia, y es historia. La compañera de Eren del cuerpo de reconocimiento, resulta que esta termina teniendo sangre real. Y gracias a esto y a un golpe de estado por parte del cuerpo de reconocimiento, terminan haciendo que esta se quede con el poder de Paradis, pues debido a que esta tiene sangre real, obvio. Bueno, aquí entra mucho tema político, la verdad, que alianzas con otros pueblos contra Marley, que los jaegeristas, que no sé qué más. Una vuelta completa. Pero enfoquémonos en el punto importante para el video, y es que se nos presenta una escena clave para la vida de Eren. El momento en que Eren, el portador del titán fundador, tiene contacto con alguien de la sangre real, o sea, con historia. La escena en que le besa la mano. Este contacto le revela a Eren todo, bueno, no todo, pero casi todo. El pasado, el futuro, lo que hicieron los anteriores portadores del titán de ataque y lo que harán en el futuro. Le permite saber lo suficiente para saber que el futuro ya está escrito. Y este es un momento de revelación. Es donde todo cobra sentido, o más bien, donde todo pierde sentido. Me explico. Eren ve literalmente todo lo que él va a hacer. El futuro, lo que hizo, lo que hará, el camino que está tomando, y que el final, según lo ve, no es para nada bonito para su pueblo, para los eldianos. Bueno, con todo esto nos permiten entender un poquito más el poder del titán fundador y del titán de ataque, y el por qué Eren puede ver todo esto. La habilidad única del titán de ataque es poder ver los recuerdos de los futuros herederos de ese titán, pues Eren, como es el último poseedor del titán, según lo que ve, según el futuro, pues ve sus propios recuerdos del futuro. ¿Sí me entiendes? O sea, él estando en el futuro ve los recuerdos de ese Eren del futuro, o sea, ve el pasado. Y también, obvio, pues cosas que van a pasar, porque ya está en el futuro, incluyendo el retumbar. Mientras que con el fundador, Eren tiene acceso a los caminos. Este lugar todo celestial que no tiene ni tiempo ni espacio y lo conecta con todos los eldianos. Y estos poderes juntos le permite enviar recuerdos a otros poseedores del titán de ataque. Pero para esto, Eren necesitaba estar en contacto con alguien con sangre real, como era Zeke, su medio hermano, y Historia, para poder activar el verdadero poder del titán fundador. Cuando besó la mano de Historia, desbloqueó todas las memorias de su padre, Grisha, quien a su vez pudo también ver el futuro de Eren. Con esto, Eren se encargó de que Grisha, pues el anterior portador del titán de ataque, como ya les dije, viera los recuerdos precisos que necesitaba para poder manipularlo y convencerlo en el pasado de atacar a la familia Reis para arrebatarles al titán fundador, teniendo ya los dos. Y es gracias a estos eventos del pasado que pudo heredarle estos dos titanes a Eren, lo que nos lleva a este punto donde estamos en este momento. Aparte, Eren también puede controlar a los titanes comunes, a esos raros, gracias al titán fundador. Así que recuerden que les había comentado que en la infancia Eren vio a su propia madre ser devorada por uno de estos titanes. Pues bueno, dos detalles. Primero,
Ese titán que se comió a su mamá era Dina Fritz, la ex esposa de Grisha, el papá de Eren. Pero pues cuando estaba en Marley. Ese día, en ese momento, Eren usó el poder del titán fundador para que ese titán de Dina Fritz no se comiera a Bertolt, como se llame. Y en consecuencia se terminara comiendo a la mamá de Eren, haciendo que Eren viera esto con sus propios ojos y terminara con rencores en los titanes. Y esto llevándolo hasta donde está ahora. ¿Cómo la ve? O sea, prácticamente todo fue planeado y ejecutado por el Eren Grande para que se llevaran a cabo recuerdos y situaciones necesarias en el pasado y así asegurar que en el futuro ese Eren Grande fuera tal cual como es. Es una fumadota completa. Es una paradoja completa. Gracias a Eren existe Eren y como existe Eren permite que exista Eren. Es raro, yo sé. Por esto mismo, por ese tipo de paradoja, por ese tipo de pasado, futuro, no sé qué, Eren sabe que es inevitable el retumbar. Bueno, ¿qué es el retumbar? ¿Qué clase de plan es este? Bueno, cuando Eren Jaeger entiende que la destrucción es inevitable, que el mundo está atrapado en un ciclo de guerra y que todo el mundo quiere acabar con Paradis, llega a una conclusión bastante extrema. Si el mundo no va a parar, entonces yo lo voy a detener. Si alguien tiene la intención de arrebatarme mi libertad, no dudaré en quitarle la suya. Eren planea utilizar los titanes que hay dentro de las murallas y desatar el retumbar. Una marcha de todos estos miles de titanes que pueden arrasar con todo a su paso. Porque recordemos que todos estos titanes son titanes colosales, como el de Bertolt, como se llame, titanes putamente grandes. Imagínense ese titán, todo lo que hizo, pues por mil no, muchísimo más. Una destrucción completa. Y el resultado, la muerte de la mayor parte de la humanidad. Y bueno, que Eren no controlaba como cada detalle de lo que fuera a pasar y tal, sí conocía lo básico. Y el plan era bastante claro, dejar vivos los suficientes para que sus amigos, su gente, su pueblo pudiera vivir con una oportunidad real de paz, cueste lo que cueste. Y este plan es lo que hace pensar a todo el mundo que Eren es un genocida, que es el villano del cuento. ¿Cómo se le ocurre pensar que acabar con una gran parte de la humanidad es una solución y no sé qué cuentos más? Y sí, pero no. O sea, sí es extrema la idea, pero hay que ponerse también en los zapatos de Eren, del protagonista en ese contexto. Digamos, usted siempre vivió en un país donde creía que era el único país en el mundo. No conocía nada más, vivía encerrado y de un momento para otro descubre que hay un mundo fuera de ese país. Un mundo que seguramente es peligroso, desconocido. Y que resulta que ese mundo fuera de ese país quiere acabar con usted y los suyos. Que dizque para paz y no sé qué más. Usted no se pararía contra todo ese mundo que usted desconoce por su país, por su gente, por su familia. ¿No defendería a sus amigos, a su familia, a su amor? Para si en ese punto yo apoyo a Eren y como nos toque. O sea, muy claras las palabras de Eren tienen toda coherencia. ¿Por qué voy a tener compasión por alguien que no va a tener compasión por mí? Pues así, en teoría un genocidio está mal. Pero básicamente Eren está en un contexto de o son ellos o somos nosotros. Y creo que en ese punto lo podemos comprender un poco más. Y aparte, recordemos un punto clave, Eren Jaeger ya vio el futuro. Eren ya sabe lo que va a pasar. Y en su mente, esta es la única solución para que los suyos puedan tener paz. Él no lo veía como un genocidio, él lo veía más como un sacrificio. Porque ese es otro detalle muy importante. Para que el plan de Eren funcionara, Eren tenía que morir. Aquí les soy sinceros, entra la parte más deprimente de toda la serie. ¿Por qué Eren tenía que morir? Pues por dos razones. Primero, por sus amigos, Armin y Mikasa. Y segundo, por Ymir. ¿Que quién es Ymir? Pues ya le explico. Primero lo primero. Armin y Mikasa. Y demás. Eren desata el retumbar, sabiendo que se va a convertir en el enemigo público mundial. Porque su objetivo no era solo destruir el mundo y ya. Era también cargar con el odio de ese mundo y prácticamente obligar a sus amigos a que lo detuvieran. Esto manipulándolos, engañándolos con acciones que no les dejan otra alternativa prácticamente. Eren quería que sus amigos lo mataran. ¿Para qué? Para que ante los ojos del mundo ellos fueran los héroes y dejaran de ser vistos como una amenaza simplemente por ser eldianos. Era la única manera de darle a Paradis una oportunidad de paz real. Hablemos un momentico de la muerte de Eren, que es algo bastante importante. Antes de morir, Eren tiene dos momentos clave. El primero, su conversación con Armin. Ahí el Eren frío, calculador, sin sentimientos, resignado, cínico, genocida, se rompe. Es donde Eren por fin se sincera con Armin. Después de haberle mentido a la cara y haberle dado severa paliza, donde Eren se rompe a llorar. Él le confiesa todo lo que hizo, por qué lo hizo, las razones que tenía y sobre todo, cómo se siente. Porque al final Eren nunca dejó de ser ese niño
que quería ser libre. Solo que en el camino entendió que esa libertad no existía para él. Y ahí es donde cambia todo. Y al final Eren no luchaba por su libertad. Eren renuncia a ella para darle un futuro a las personas que ama. A Armin y a Mikasa. Renuncia a su paz, renuncia a sus sentimientos, incluso a su propia vida. Y cuando lo vemos quebrarse, no está llorando el Eren grande, el monstruo. Está llorando el niño de Paradis. El que nunca pudo tener la vida que siempre soñó. El que nunca pudo ser libre. Nunca pudo estar con Mikasa. Nunca pudo vivir ese futuro juntos. Y esto es lo más deprimente de este final, según yo. Y el segundo momento clave es con Mikasa. Cuando Mikasa toma la decisión de matarlo y ponerle fin al retumbar. Una decisión, una gonorrea, porque nadie amó más a Eren que Mikasa. Y aún así, fue la única capaz de tomar la decisión de dejarlo ir. Ese beso que se da con la cabeza de Eren no es romántico, es más una despedida. El final de un amor que no pudo ser. De un amor al que Mikasa estuvo aferrada toda la vida, en el punto en que llega a su fin. Y ese beso es el segundo punto por el cual Eren tenía que morir. Porque aquí entra Ymir. Contexto. Ymir fue la primera en obtener el poder de los titanes. Una niña que tras obtener ese poder fue utilizada por el rey Fritz. Él la convirtió en un arma, la obligó a servirle y así a construir un imperio. Y aún así, después de todo eso, Ymir nunca dejó de obedecerle. Incluso después de morir, su voluntad quedó atrapada en los caminos, creando titanes de generación en generación, en generación, en generación. Y no por obligación física, por algo mucho más fuerte, sino más bien por algo mucho más fuerte, el amor. O más bien, amor. El final de Shingeki no Kyojin es, en el fondo, un reflejo de la dependencia emocional. Tanto Ymir como Mikasa vivieron toda su vida atadas a un amor que las definía y que nunca pudieron soltar. Ymir con el rey Fritz y Mikasa con Eren. La diferencia aquí es que Mikasa sí tomó la decisión más gonorrea: acabar con la persona que amaba porque era lo correcto. Algo que Ymir nunca pudo hacer, obviamente. Y es justamente al ver esto, al ver esta escena, al ver este momento, que Ymir entiende que sí es posible dejar ir. No tiene que seguir siendo esclava de ese amor, ni del rey que la utilizó. Lo de siempre, en las cosas del corazón, es solo un pequeño detalle lo que hace los grandes cambios, los que nos puede hacer amar o dejar de amar a alguien. Y es en ese momento, después de siglos atrapada, que por fin Ymir se libera. Y con ella desaparece también la maldición de los titanes. No es como tal una solución perfecta, pero es una oportunidad de romper ese ciclo que venía arrastrando a los eldianos siglo tras siglo. Entonces, por eso Eren tenía que ganar. Por eso Eren tenía que morir. Lastimosamente, algo que nos enseña Shingeki no Kyojin es el concepto del eterno retorno, que todo es un ciclo, y mucho más cuando se trata de guerra y poder. La serie incluso nos muestra que con el paso del tiempo, muchísimo tiempo después, el ciclo está volviendo a empezar. Volvieron a descubrir a los titanes, que no sé qué más, que no sé qué cuentos, pero para mí eso ya es demasiado deprimente como para meternos ahí. Entonces yo prefiero enfocarme en el otro final, uno más cercano. El final de la paloma. La paloma acomodándole la bufanda a Mikasa por última vez. Es simbolismo, obvio, pero es un simbolismo hermoso. Un simbolismo que nos muestra que sí, que Mikasa tomó la decisión de matar a Eren, que Eren murió, que no está con Mikasa, que Mikasa siguió adelante, pero ella nunca lo soltó del todo. Eren sigue ahí, en su mente, en su corazón. Y eso puede ser algo muy, muy lindo. O algo mucho más deprimente. Porque puedes verlo como que el amor de la vida de alguien siempre le va a dejar una marca. Siempre va a estar ahí, en un espacio en su corazón. O como que la dependencia emocional nunca termina. Que el pasado no se puede dejar atrás. Que a veces nunca se puede seguir adelante. Ya, ustedes tómenlo como lo quieran tomar. Al final Eren fue un héroe incomprendido hasta su muerte, sacrificando su vida para regalarles esa libertad que él tanto anhelaba a las personas que ama. Terminando sin su amigo, sin la mujer que ama, o amaba porque ya se murió. Terminando solo como un recuerdo, como un villano que lo dio todo para salvar a su pueblo. Parce, me estresa que esta serie es tan buena y tan larga, con tantos detalles que tienen que ver obviamente con Eren y con el resto de personajes importantes, que estoy segurísimo que me deja fuera muchas cosas, y cosas importantes dignas de mencionar, estoy seguro. Pero es que es mucho y de verdad intenté tocar los temas más importantes, al menos para este video. Pero es que de verdad son muchas cosas, y por eso mismo me fascina tanto esta serie. Entonces por ahora
dejo hasta aquí. Si les gustó, por favor, deje su like y suscríbase porque eso apoya muchísimo el canal, me apoya mucho a mí. Aprovecho también para mandarle un saludo a Pablo Nate, que me pide un saludo y que parce apoya muchísimo. Cada comentario y todo me llena mucho de moral para poder seguir. Entonces, muchísimas gracias. Y a todos los que comentaron en el video anterior y en todos los videos, gracias por apoyar. Un fuerte abrazo y no se olvide, comenten en este video qué detalles importantes me pasé por alto, qué faltó mencionar, qué sobró mencionar, qué le gustó y qué no le gustó de Eren, si está de acuerdo o no, de qué otros personajes quiere que hable, de qué otras series. Es libre de comentar ahí abajo. Les recuerdo también, tengo mis redes sociales, Instagram, TikTok. También tengo otro canal que es como más reflexivo, más personal. Ahí se lo dejo para que me apoye si quiere. Y no siendo más, vamos la otra. Chaito.